Bueno, pues venga, la última parte del tema de sociales, vamos a echar un vistacillo a lo que nos va diciendo, lo que nos va contando el libro y vamos a explicar alguna cosilla, bueno, si hace falta. Vale, ¿quién vive en España? Estamos ahora mismo en la página 56, si quieres ir siguiéndome con el libro. Aquí más o menos nos va a plantear pues, la diferencia que hay entre las ciudades y las localidades pequeñas, o lo que es lo mismo, entre la población urbana, que es la que vive en ciudad, y la población rural, que es la que vive pues, en los pueblos. Bueno, España es uno de los países más poblados de Europa, que cuenta con unos 47 millones de habitantes aproximadamente. Y sobre todo la población es urbana, ¿vale? Es decir, que vive en ciudades y se reparte de una forma desigual por el país. ¿Y cómo vemos eso? Pues a través de la densidad de población, que indica los habitantes que viven en un kilómetro cuadrado, ¿vale? Se coge el número de habitantes y se divide entre los kilómetros cuadrados que tiene la población. Vamos a ponernos el caso, por ejemplo, para que veáis este dato de Tudela. En Tudela, con censo del 2019, es decir, del año pasado, se dice que hay 8.564 habitantes, ¿de acuerdo? Y el territorio que tiene Tudela, es decir, todo el territorio, no solo en la zona urbana, esto por ejemplo pues sería el pueblo y el río que va al lado, todo el territorio que ocupa Tudela de Duero, el municipio de Tudela de Duero, son 60,52 kilómetros cuadrados, lo que nos da que al hacer esta división, tenemos una densidad de población que nos dice que hay 141 habitantes, 29 cada kilómetro, así se pone, kilómetro cuadrado, ¿vale? Es una densidad pues más o menos alta, porque vais a ver que la población, que la densidad de población de España pues es de 92 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿de acuerdo? Hay provincias que tienen mayor densidad y otras que tienen menos. Venga, vamos a borrar aquí esto y continuamos. Bueno, pues 92 habitantes por kilómetro cuadrado y es más alta, claro está, en las ciudades que en las áreas rurales. El tipo de población, pues bueno, en las áreas rurales sobre todo es población envejecida, ¿vale? Y en las zonas urbanas, en las ciudades, pues sobre todo población más joven, por la mayor cantidad también de inmigrantes, ¿de acuerdo? ¿Y por qué hay población más joven en las zonas urbanas y más población de inmigrantes? ¿De acuerdo? Porque hay trabajo, ¿de acuerdo? Y esa es la clave. Bueno, aquí tenemos el gráfico este de aquí, pues nos explica un poquillo a lo largo de los años cómo pues, la población urbana y rural pues fue cambiando, ¿de acuerdo? Es decir, hubo una industrialización de las tareas del campo, es decir, de los trabajos que había de agricultura, y lo que hizo es que la gente fuera a vivir a las ciudades. Y eso fue muy notable entre 1950, 1960, 1970, ¿de acuerdo? Que se llamó el éxodo rural, ¿de acuerdo? Que fue cuando se fueron a trabajar las personas que vivían en los pueblos, se fueron a trabajar a las fábricas de las ciudades y a las zonas urbanas. Bueno, vale, aquí vemos un mapa con las áreas más pobladas de España, donde vemos, pues bueno, pues que las zonas que más o que tienen más industria o que tienen más turismo, pues bueno, son zonas más pobladas, ¿vale? Sobre todo, pues nos encontramos las zonas de costa, todas las zonas de costa, es decir, España, pues al ser una península, acumula bastante turismo y entonces eso lo que hace es que tenga que haber muchos trabajos relacionados con el turismo, con el sector servicios. Y luego, pues sobre todo, Madrid porque es un centro industrial, comercial, es decir, es la ciudad más grande de España y entonces pues necesita mucho trabajo alrededor. Fijaos, bueno, pues aquí nos lo mide con la densidad de población. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en zonas como pues, Teruel, Soria, Guadalajara, son zonas que tienen muy poquita densidad de población, ¿vale? Pues zonas de Castilla-La Mancha, de Aragón, ¿vale? Zonas que son, pues bueno, que tienen muy poquita población. Y nosotros aquí en Castilla y León, pues tenemos la población también muy dispersa, ya lo vimos en el vídeo que grabamos. Bueno, España tiene, esto es un poquito de resumen, pues los 47 millones de habitantes y el 70% vive en las zonas urbanas, las zonas más pobladas, pues son las zonas de costa y las grandes ciudades como por ejemplo Madrid. Bueno, ¿y cómo es la sociedad española? Dice, ¿cuántos compañeros de clase tienen más de 2 hermanos? ¿Y cuántos tienen 4 abuelos? ¿Dónde nacieron tus padres? Estos datos son importantes para, bueno, ¿por qué nos pregunta todo esto? Bueno, pues el tema de los hermanos es para que veamos un poquito que la mayoría de las familias ahora mismo
no tienen muchos hijos, ¿de acuerdo? No son familias muy numerosas, es decir, la media pues suele estar en torno a 2 o 3 hermanos dentro de una misma familia. Y el tema de los abuelos, nos pregunta por los abuelos, porque cada vez la esperanza de vida en nuestro país es cada vez mayor, es decir, las personas llegan cada vez a más mayores. ¿Qué es y por qué ocurre esto? Bueno, pues España es una sociedad donde los derechos fundamentales pues están asegurados, ¿vale? Es una sociedad de bienestar. Y es muy normal que en este tipo de sociedades, voy a hacer un pequeño esquema de las pirámides de población, ¿vale? Os recuerdo las pirámides de población en las que, bueno, pues poníamos el número de personas, lo vamos poniendo en las franjas de edad por aquí, y a un lado ponemos hombres y mujeres. Bueno, pues en los países desarrollados las pirámides de población suelen tener esta forma, que la llamamos forma de bulbo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente, es decir, acumula muchas personas en la zona del medio, es donde está la gente madura y mayor, y suele tener poca población infantil. Vale. ¿Hay otro tipo de población? ¿Hay otro tipo de pirámides de población? Sí, os voy a dibujar otro, y aparte se llaman pirámides de población porque tenían forma de pirámide, pero imaginaos esta pirámide. Imaginaos esta pirámide, ¿vale? Aquí están las franjas de edad, ¿vale? Y aquí están chicos y chicas. Bueno, pues fijaos esto. Estos son recién nacidos. ¿Por qué hay menos? ¿Por qué hay menos? ¿Por qué hay menos? Pues hay menos porque este tipo de país, este tipo de pirámide, es una pirámide de un país poco desarrollado, ¿de acuerdo? Porque aquí lo que ocurriría es que hay mortandad infantil. Hay países en los que las garantías de sanidad, los derechos fundamentales no están asegurados. Y entonces lo que ocurre es que la esperanza de vida es muy baja. Es decir, la gente no llega a mayor. Y esto pues es una desgracia, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de pirámide en las que hay mucha población infantil, pero que se va reduciendo, es decir, que tenga forma de pirámide, es algo malo, muy malo para una sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a la pirámide con forma de bulbo. Este tipo de pirámide acumula un problema, es decir, es una pirámide que está muy bien porque lo que nos dice es que la gente tiene una esperanza de vida cada vez mayor, pero hay pocos niños y una sociedad con pocos niños pues también es un problema, ¿de acuerdo? Porque para el futuro pues no se va asegurando. Entonces es difícil todo el tema este de la población. Bueno, vamos a continuar para no enrollarnos. En España, pues bueno, como es un país desarrollado, como lo estábamos diciendo, proporciona a los habitantes unos servicios que mantienen un nivel de vida y que hace que aumente la esperanza de vida, es decir, los años que vive una persona, lo que hace, volvemos a repetir, que esas pirámides de población estén abultadas por arriba, ¿de acuerdo? Las personas llegan a mayores. Sin embargo, las familias de los países desarrollados, pues como decíamos, tienen menos hijos. ¿Por qué? Pues porque normalmente pues, trabajan los dos o otro tipo de circunstancias, ¿de acuerdo? Debido a la mayor natalidad y al aumento de la esperanza de vida, la población española envejece poco a poco, ¿vale? Más que a la mayor natalidad, pues bueno, pues la natalidad cada vez se va reduciendo un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, la población española va envejeciendo. El envejecimiento de la población hace que haya menos gente que trabaje, es decir, esta gente de aquí, de la pirámide de población, pues tiene que pagar impuestos para aquí y para aquí. Entonces, cuanta menos gente haya en este bloque de aquí, pues es un problema, ¿de acuerdo? Es un problema. Entonces, cuando hay menos gente que trabaja y aporte dinero, pero lo que decíamos, que necesita la parte de abajo de los niños y de los mayores, pues necesita que se paguen los impuestos, ¿de acuerdo? Para mantener pues las escuelas, la sanidad y pues todos los servicios que necesita la gente mayor. Bueno, ¿cuál es la solución a todo esto? Es decir, a este tipo de poblaciones, pues la llegada de personas de otros países, es decir, los inmigrantes. Como en un país desarrollado normalmente hay trabajo, ¿de acuerdo? Cuando no hay una población que se encargue del trabajo, pues tiene que venir gente de otros lugares, ¿de acuerdo? Tenemos inmigrantes. Entonces, las personas que llegan de otros lugares, pues suelen ser gente joven, suelen tener familia, entonces hace que aumente la población. Bueno, a España llegaron muchos a principios del siglo XXI, y porque había trabajo y calidad de vida, ¿vale? Más de 5 millones de personas se instalaron en nuestro país, pero luego, bueno,
este tipo de datos puede haber ido cambiando, ¿vale? Y las grandes ciudades y las zonas de costa, donde está el trabajo, es donde han ido la mayoría. Mirad, aquí ponen país de origen y número de personas. Bueno, pues 700.000 personas, 400.000, tal, y veis que el número de inmigrantes que han podido llegar. Seguramente ahora mismo, a datos del 2019-2020, estas cifras sean totalmente, vamos, que sean dispares, ¿de acuerdo? Sean diferentes. ¿Y por qué? Pues bueno, porque aquí en las cifras del 2009 en el 2008 hubo una crisis económica, en torno al 2007, 2008, 2009, hubo una crisis económica que lo que hizo también que ya no había tanto trabajo en España. Entonces estos datos seguramente han ido variando con los años, pero bueno, nos sirven un poquillo para ver el tema de la inmigración y lo importante que es para que haga que la pirámide de población, es decir, para que se incremente la población joven. Importantísimo. Bueno, gráficos. El eje horizontal, aquí, los años y el número de hijos por mujer. Los años y la esperanza de vida al nacer. ¿Qué observamos con estas gráficas? Aquí, bueno, pues estamos viendo diferentes gráficas. ¿Y qué observamos? Que el número de hijos por familia cada vez es menor. Es decir, que es lo normal es que vosotros tengáis, pues que seáis en la familia 2 hermanos, 3 a lo mejor, pero si preguntáis a vuestros abuelos o preguntáis a gente mayor si conocían familias de 4, 5, 6, 7 y más hermanos, era algo habitual, ¿de acuerdo? Pero también había otro problema en ese tipo de familias de hace, pues imaginaos, de hace 50, 60, 70 años, que era la esperanza de vida. Es decir, ocurría que en aquellos años, pues por ejemplo, vamos en los 30, 40, 50, la esperanza de vida era bajita, es decir, y había también lo que hablábamos antes, había mortandad infantil, es decir, había a lo mejor familias que habían nacido 8 hermanos, pero luego habían sobrevivido a lo mejor 4 o 3, era algo dramático. Bueno, y en los ejercicios del 27, 28, 29 y 30, que habíamos hecho, fijaos, dice, bueno, ¿cuántos hermanos tuvieron tus abuelos? Si lo sabéis, pero vamos, aquí habrá respuesta múltiple, pero seguramente, algunos, si pues eso, habéis preguntado a vuestros padres o habéis podido preguntar a vuestros abuelos, a lo mejor, ¿qué es eso que os sorprenda? Que sea normal, que sea un número alto, o que alguno de ellos os cuente pues que alguno de sus hermanitos, cuando eran pequeños, pues falleció. Vale, si preguntáis a vuestros padres veréis que más o menos esa tendencia a lo mejor se puede mantener, pero lo que vamos viendo, es decir, con las gráficas vamos viendo que cada vez hay menos hermanos. Ojo, que a lo mejor alguno de vosotros, pues eso, habéis preguntado a vuestros abuelos y vuestro abuelo era 1 y vuestro padre eran 2 y vosotros sois 3, ¿de acuerdo? Que también puede pasar, ¿vale? Esto están hablando de cosas generales. Bueno, ¿quiénes viven más años? Los hombres y las mujeres. Pues está claro por la gráfica que viven más años las mujeres, y según la gráfica siempre, sí, al menos desde 1920 que tenemos aquí datos, se va viendo que el rosa siempre está por encima del azul en todo momento. ¿Vale? Bueno, ¿qué consecuencias tiene para la sociedad española el envejecimiento de la población? Bueno, pues esto, las consecuencias que tiene es lo que decíamos antes. Si la población envejece, no va a haber en una pirámide, vuelvo a dibujar la pirámide de población, ¿vale? Si la población envejece, esta parte de aquí, cuando sea mayor, no va a poder pagar todos los impuestos, ¿de acuerdo? Ese es un problema, es decir, no se puede mantener una sociedad con todos los derechos fundamentales que tiene que haber si no hay una población que trabaje, si no hay una población que pague impuestos, ¿de acuerdo? Es algo muy importante. Bueno, ¿de qué países proceden la mayor parte de los inmigrantes llegados a España? ¿Y por qué crees que llegan de lugares pues tan diferentes entre sí? Bueno, pues sobre todo el número de mayores inmigrantes, bueno, pues procede de Marruecos, Rumanía y Ecuador, y llegan de lugares tan diferentes, pues atraídos por pues las ganas de trabajar, por el trabajo y sobre todo pues las ganas de prosperar, ¿de acuerdo? Luego también hay ciertos países como por ejemplo Marruecos, que están muy cerquita, ¿de acuerdo? Es también
pues muy fácil que haya paso de personas de un país que está cerquita a otro. En los españoles, por ejemplo, en 1950, 1960, voy a subir aquí, en esta época de aquí, también se fueron muchos a trabajar pues a Francia y Alemania. Francia, que pues son nuestros vecinos, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, pues también podíais decir que las personas que viven, pues por ejemplo, de Ecuador, pues tienen la facilidad del idioma, ¿de acuerdo? Es decir, hay ventajas que son muy importantes, ¿de acuerdo? A la hora de emigrar.